Invitados 4 de Emporio Podcast. Nos encontramos otra vez con la licenciada Elizabeth Pesina. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola Eric, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Listos con la información para la encuesta que hice hace unos días, Ok. donde la gente podía elegir entre los síndromes o hablar de la etapa de duelo. Ganó la etapa de duelo, pero fíjate que se me hace un tema muy interesante porque siento que son como, o desde mi punto de vista, son como que los que menos conocen las personas y que muchas veces no saben que están pasando por un duelo, no se dan cuenta. Y yo creo que es importante tocar este tema, porque justo antes de empezar el podcast, me enviaste una imagen donde una persona está en un barranco y va pasando por distintas etapas para salir de ese como bache, de ese Ujú. hoyo. Entonces, Ese hoyo es una pérdida. ujú, Entonces vamos saliendo y aceptándola para aceptar la pérdida. sí, así es, sí, pues decíamos que era una pérdida, un desprendimiento, algo que se va de nuestras vidas, que se desaparece. Y pues está primero la etapa de crisis, después negación, perdón, después el enojo, la depresión, que es el punto más bajo, diría Doloroso. yo, doloroso, donde yo me imagino que es el más difícil de salir. Así es. Y después empieza la aceptación y aprendizaje, pero pues vamos a empezar. Ok. A ver, ¿cómo comienza una etapa de duelo? Ok. Mm, Primero vamos a checar qué sería como el duelo, Ujú, ¿no? Como tú bien lo decías, es un proceso que se tiene que dar de manera normal. O sea, todas estas etapas el ser humano las tiene que vivir. ujú, No las podemos evitar. Hay personas que pueden evitarla, como empiezo a sentirme depresiva, muy triste, voy a psiquiatría, te dan medicamentos. Y bueno, obviamente no es lo adecuado. Lo adecuado es que estas etapas las vivas así, ¿no? De manera normal. ujú. La expresión del duelo es la manera en que una persona reacciona ante la pérdida, ya sea podemos vivir el duelo ante diferentes pérdidas, desde la pérdida de un ser querido, en cuestión, vamos hablando de muerte, Ujú. la pérdida de laboral, ya sea en jubilación o porque te despiden, después de un tiempo determinado terminas sin tu trabajo, la pérdida de las mascotas, la pérdida de un juguete en un niño, la pérdida de una pareja en la terminación de la relación. Ujú. Entonces, en este tipo de situaciones es en los que podemos vivir este duelo, ¿no? Muchas personas creen que el duelo es una sola ocasión o es un periodo breve de Ujú. dolor. O sea, ya voy a vivir mi duelo, voy a llorar, voy a sentirme mal y ya. Sí, o No, sea, voy a salir, voy a ir al gimnasio, ya pasó. ya lo olvidemos, sí, no, no, no. No es un periodo breve o de dolor o de tristeza en respuesta a una pérdida, no. Ujú, Eh, Así como si yo derramara lágrimas en un funeral y entonces ya viví mi duelo. No, un duelo se procesa ujú, por mínimo, un duelo se procesa dependiendo de la pérdida. Por ejemplo, si el niño pierde un juguete importante para él, probablemente le va a llevar el proceso a lo mejor un mes, ¿no? Para sí. aceptar la pérdida del juguete, o sea, que el Ujú, juguete ya no va a regresar. De ahí los procesos de duelo pueden llevarse desde 6 meses, según la pérdida, hasta 2 años, ujú, de manera normal. Por ejemplo, si una persona llega a perder su empleo, pues eso le puede llevar 6 meses a aceptar que ya no tiene trabajo. Pero si una persona llega a perder a su hijo en una muerte, entonces eso le puede llevar un proceso de 2 años. ujú, Entonces, dependiendo de la pérdida, también dependiendo de si es un duelo anticipado, también se pueden dar los duelos anticipados. ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? En situación de enfermedad. ujú, Si yo ya sé que mi paciente, o que mi paciente no, que mi familiar, perdón, que mi ser querido
tiene una enfermedad terminal, estoy viviendo un duelo anticipado, porque sé que va a haber una pérdida de la persona, o sea, ya no la voy a ver. Entonces, eso puede llevarte a cortar el duelo después de la pérdida, ¿no? Al menos, sí, hacerlo un poquito más breve. Entonces, eso es en general el duelo y los procesos de duelo, pues según la pérdida. Y ahora te imaginas el tener que decidir si van a desconectar o no a tu familia. O sea, ahí se hace un proceso de duelo dentro del proceso de duelo y se vuelve todavía más fuerte para la persona. Sí, obviamente ese es un trabajo de tanatología en donde habla sobre ya la calidad de vida de la persona, la importancia que la persona esté en una calidad de vida ya, o sea, que ya esté bastante deteriorada su salud y que, y obviamente sí es un trabajo ya de tanatología donde te despides de la persona, la misma persona a veces, llevar ese proceso con el familiar de ya me siento tan cansado, o bueno, eso es cuando la persona tiene vida, pero si ya está desconectada, si ya está en una muerte cerebral o ya de plano no hay ninguna reacción de vida o que ya no va a tener pues sí, ninguna solución médicamente hablando que vaya a estar bien, pues sí se vive un duelo anticipado, obviamente. Sí, yo creo que va a ser más doloroso, ¿no? O sea, lo anticipado. Porque sabes qué va a pasar, no sabes en qué momento, qué puede suceder, Sí, entonces... o sea, fíjate, el duelo anticipado lo que se da es la crisis más. Ujú. O sea, como es la primera Etapa. etapa del duelo. La primera etapa del duelo es la crisis, que es cuando recibes la noticia Ujú. de la pérdida. O sea, ya no quiero estar contigo, me quiero divorciar, o me doy cuenta que andas con alguien más, o ¿sabes qué? Tu familiar tiene cáncer y tiene cáncer terminal, o falleció tal persona. O sea, según la crisis te da en la noticia. Entonces, cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo anticipado, pues regularmente lo que se vive es la crisis. Ujú. Cuando fallece la persona, la crisis ya no es tan fuerte, me explico, porque ya se vivió anticipadamente con la enfermedad. Entonces, regularmente es como de, ¿tienes cáncer? Híjole, pues ya lo asociamos con muerte, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el proceso y viene la crisis y lo que sigue, la negación. Ujú. La negación, la siguiente etapa, la crisis, pues la podemos vivir de muchas formas, llorando, gritando, haciendo como que no nos dieron la noticia, no sé. Eh, con desmayos, no sé. Y ya después la siguiente etapa, pues es la negación, donde obviamente de manera natural o normal, la persona comienza a negar la noticia. Ujú. Ujú. No, no es cierto, no tiene cáncer, vamos a ver, o sea, o no es cierto, no falleció, ¿no? Yo creo que de las etapas de negación más difíciles de aceptar, más bien de llevar, pues son las muertes inesperadas, Ujú. ¿no? O sea, el hecho de que yo te vi hoy y mañana ya no te veo porque tuviste un accidente o porque algo sucedió. Entonces, esas son las crisis, esas son las crisis y las negaciones que pueden ser más difíciles de llevar. Entonces, la primera etapa, pues es la crisis y la segunda etapa es la negación. Esas dos pueden llegarse a vivir incluso de manera anticipada en un duelo por enfermedad. Ujú. Y para poner en contexto, la imagen que estábamos viendo es, bueno, ya la mencioné. En la etapa de crisis, el monito se encuentra con que tiene que cruzar al otro lado del barranco. Pero ¿cómo lo puede hacer? Es ahí cuando se pregunta, lo animan de esta forma de que qué puede hacer, o sea, se asusta, todo eso. La que acabamos de mencionar, la siguiente etapa, que es la negación, se ve que el monito no quiere, pues no quiere cruzar, pero ya avanza un poco más, ya está un Ok, poco más abajo. ok. Pero hay una etapa que me llama la atención y ¿por qué el enojo? Que es la siguiente, ¿por qué? La siguiente etapa es el enojo, ok.
El enojo ante la pérdida. El enojo puede darse porque regularmente cuando es una pérdida inesperada, bueno, no en todos los momentos, también en una pérdida de enfermedad, el enojo a veces, y se da más, ya sea el enojo puede darse a varias situaciones. El enojo a mí mismo, o sea, como la culpa por no haber hecho algo al respecto, por mi familiar, por mi hijo, por mi tío, por mi hermano, por mi abuelo, por quien sea. El enojo con el médico que atendió y que no atendió, que yo creo que no atendió de forma adecuada. Porque no lo hizo bien. Ajá. El enojo hacia un ser superior, que es algo muy común, porque sucedió esto y estoy enojada contigo por esta situación. El enojo, fíjate, a un ser superior se da muy común cuando hay una pérdida de hijos. Es uno de los duelos más difíciles de elaborar y de superar. La muerte de un hijo normalmente puede durar hasta 2 años. Y obviamente también depende de si fue una situación por enfermedad o una muerte inesperada, pero regularmente sí es un proceso largo de llevar en el duelo. Entonces el enojo incluso puede ser hasta el enojo hacia la misma persona. Yo me acuerdo que mi hermana, cuando perdió a un amigo muy querido, estaba muy enojada con él, porque subió a una moto sin saber manejarla adecuadamente y se mató en la moto. Entonces me acuerdo que lo ofendía y lo insultaba y le decía que era por haber hecho eso y por no haber valorado su vida, y duró mucho tiempo enojada con él por esta situación, ¿no? Entonces, porque decía, fuiste irresponsable, no te cuidaste, bla, 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 ¿no? Entonces, duró mucho tiempo enojado. Entonces, el enojo puede vivirse igual de enfocado a mí misma por la culpa, o incluso a varios, ¿no? O sea, pues está enojada conmigo, pero también con Dios, o también con la persona. O sea, a eso se refiere el enojo. Sí, o sea, te fijas que es como buscar el culpable. Así es, el culpable de la... Ajá. Y dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste que tu amiga duró mucho tiempo enojada. Duró mucho tiempo en esta etapa. Ajá. Se estancó. Lo que pasa es que, mira, realmente estas etapas pueden estarse viviendo. O sea, puedes pasar del enojo a la negación, de la negación al enojo. O sea, puedes estar como pasando en estas etapas conforme lo vas procesando, el duelo. Sí duelo. puede haber un retroceso. Sí, o sea, sí puede, por ejemplo, puedes hoy decir, ay, no puede ser, no, la persona no está muerta, no murió. O no terminé mi relación, no, me va a buscar. Y mañana puedes estar enojada contigo por no haber hecho las cosas o porque tú crees que no hiciste las cosas de forma adecuada. Y pasado mañana puedes estar nuevamente en negación de no, me va a buscar. No es cierto, no terminamos. Entonces, estas etapas pueden seguirse viviendo, ¿no? Durante todo el tiempo de duelo pueden estarse retrocediendo o puedes no estarlas viviendo. ¿Y estancarse como tal? Eso, estancarse ya nada más es cuando ya, para decir vamos a estancarnos en un duelo, o sea, ya en un duelo no se procesó o tiene mucho tiempo sin procesar, es cuando lleva más de 1 año. Bueno, si es la muerte de un hijo, más de 2 años. O sea, si yo después de 1 año y medio, por ejemplo, tenía un caso de una persona que su papá ya tenía, no sé, creo que más de 5 años que había muerto. Y cada que era su cumpleaños se ponía mal. Y cada que era diciembre se ponía mal. O sea, el duelo, al final, en la última de las etapas, habla de la aceptación. Acepto la pérdida. Ahorita vemos las etapas que faltaron. Sí. Pero la finalidad de procesar un duelo al año es aceptar la pérdida. ¿Ok? Entonces, yo acepto la pérdida
Y eso no quiere decir que no me siga doliendo o que no vaya a tener nostalgia al recordar a mi ser querido. Pero ya no me voy a sentir enojada, ya no me voy a sentir negada, ¿no? Y regularmente ahí es en donde ya está un duelo atorado, donde ya está estancado, donde ya no avanzó, donde ya no se procesó. Entonces, esta persona, cada que cumpleaños, cada que día el día del padre, después de 6 años, tanto, pues ella sufría mucho, como si hubiera sido el primer día del padre después de la muerte de su papá, me explico. Entonces, a eso le llamo. Ya después de un tiempo que no se vivió, no se procesó de forma adecuada y que se sigue negando o que se sigue sufriendo la pérdida, porque obviamente la pérdida se sufre, es la forma de aceptarla. Pero después de aceptarla ya no se puede, ya no se sufre. Hay nostalgia, hay recuerdos en los cumpleaños, los primeros cumpleaños, las primeras navidades, los primeros días del padre, día de la madre. O sea, en esos obviamente sí hay nostalgia, hay llanto y es de recuerdo de la persona porque la extraño. Pero ya no un sufrimiento tal cual. Entonces, a eso es la parte de estancarme. Entonces, después de la crisis, la negación, el enojo, el monito se encuentra en el fondo del barranco. Y esto ya nos dice muchas cosas. Es prácticamente tocar fondo. ¿Cuál es esta etapa? Así es. Cuando tocamos fondo es cuando nos enfrentamos a una realidad. La persona ya no va a regresar. O sea, me estoy negando, estoy en la crisis, me estoy negando, estoy enojada porque busco culpables, pero ya cuando estoy en esta etapa, que es la última etapa, por así decirlo, de sufrimiento real, o sea, es en donde sí ya nos enfrentamos. Lo difícil, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que cuando hay una pérdida de una muerte, dice, híjole, lo más difícil viene después. Y sí, lo más difícil viene cuando te enfrentas a que pasan los días, las semanas, los meses. Esto se da más o menos como en un duelo normal que dura un año más o menos, se da como a la mitad más o menos, ¿no? Como a los 6 meses, donde ya de plano dices, híjole, sí, cierto, o sea, ya no regresó mi hijo, ya no regresó mi esposo, ya no regresó, o sea, ya no, todos los días me iba a desayunar con mi mamá, ya tengo tantas semanas que no voy, y es porque ya no está, porque ya murió, o sea, sí, esta etapa, fíjate que esta etapa se procesa de manera adecuada cuando te vas enfrentando a esa realidad. ¿Y cómo te enfrentas a la realidad? Te cuento, hace unos años tuve una señora que tuvo una crisis de ansiedad, traía un trastorno de ansiedad, perdón. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico de por qué traía ansiedad, pues resulta que su hijo tenía un mes que había muerto en un accidente de moto. Entonces, la señora, yo lo primero que le pregunté fue, que es como que una crisis de ansiedad se viva cuando hay una negación o cuando no se esté procesando bien un duelo, ¿no? Digo, obviamente sí hay ansiedad, pero la situación que ella vivía particularmente. Entonces me daba la idea como que, ¿y cómo lo estás viviendo? Entonces, lo primero que le pregunté fue cuántas veces iba al cementerio a ver a su hijo. Y me dijo que no la dejaban ir sus hijos porque se ponía mal. Sí. Entonces, yo le dije que como tarea necesitaba que fuera al cementerio 1, 2, 3 veces a la semana, las veces que ella quisiera ir a ponerse mal. Porque realmente quien estaba en esta situación no había perdido una mesa, no había perdido, o sea, quien había perdido ella era un hijo. Sí. Entonces ella tenía que enfrentar esa pérdida, o sea, realmente enfrentar esa realidad, perdón. Entonces, obviamente muchas veces es como, es que se pone muy mal, pues sí, no perdió, o sea, realmente perdió una persona querida.
Una vez me invitaron a un programa animalista, donde me preguntaban qué tan adecuado era que los niños se enteraran que su mascota se había muerto. Le dije, por supuesto, totalmente adecuado. O sea, los niños tienen que ver que la mascota murió, que ya no va a regresar y que la van a sepultar. Porque es un dolor, claro, sí. Pero el dolor lo tienen que vivir, porque si no se mantienen en una fantasía, y eso es muy doloroso, que mantengas al niño pensando que su mascota va a regresar. Entonces, no. En otra ocasión, una persona que fui a darle el pésame por la muerte de su mamá me dijo, oye, fíjate que mi hijo no ha querido ver a la abuelita, ¿qué tan adecuado sería que la viera? Y le dije, muy adecuado. Y va a sufrir, y va a llorar la pérdida, y va a ver a tu mamá, pero es adecuado y necesario que el niño lo viva, ¿no? Que el chico lo viva. Entonces, enfrentarnos a esa realidad que es el cementerio o el lugar donde terminaron los restos de mi familiar es importante. Entonces, hablando de las pérdidas, igual enfrentarnos a que la persona en una relación de pareja pues ya no va a regresar, ya dejar de, yo sugiero en ese tiempo tener un contacto cero, o sea, ya no mantener ningún tipo de contacto con la persona, para no mantener la ilusión de que, o mantener esa etapa de negación más bien, así. Entonces, la etapa de depresión es en donde nos enfrentamos a una realidad en donde ya mucho tiempo y dices, después de muchas semanas, dices, híjole, sí, ya es verdad, mi hijo ya no va a regresar, es verdad, mi familiar ya no va a regresar, mi pareja o mi mascota o no sé. Entonces es cuando sufro realmente ya y voy avanzando a una aceptación de la pérdida. Y también algo muy importante, y siempre lo digo, por ejemplo, son los niños, que decías de la mascota. Yo creo que es sumamente indispensable enseñarles a los niños como que la etapa de duelo, todo ese tipo de frustración, porque el ejemplo que diste de que se murió su mascota, o sea, hay que enseñarles desde pequeños que, o sea, las mascotas son bonitas, las disfrutamos, jugamos con ellos, o sea, las cuidamos, son una bonita compañía, pero hay que enseñarles que los animales fallecen, o sea, no son para siempre, viven menos que nosotros. Yo creo que ese tipo de cositas también son muy importantes para, pues sí, en la etapa cognitiva de los niños. Así es. Van aprendiendo pues un poco más del mundo, tienen sus dudas, todo eso. Y la verdad es que muchas veces los papás que le tememos a enfrentar una pérdida con nuestro hijo, entonces decimos, ya salió el perrito, se perdió, y en realidad pues se murió, y pues no, o sea, el niño, imagínate el sufrimiento que va a estar llevando, o sea, por evitar un sufrimiento, le estamos generando un sufrimiento mayor, porque él mantiene la esperanza de que en algún momento su perrito va a llegar, o se lo va a encontrar, o no, es mejor llorarle a la pérdida, ¿no? O sufrirla o vivirla más bien de manera adecuada y porque pues es una pérdida y una pérdida duele. ¿Y qué hacen los papás? Algunos, sustituir con otro perrito. Pum, rápido. Ahora, en la imagen, el monito se ve que pues ya pasa la etapa de depresión, llora, está en el fondo, pero hay dos etapas muy importantes, pero es cuando van subiendo. Pues van subiendo. Va subiendo el barranco. Aceptación y aprendizaje. Así es. Voy subiendo a aceptar mi pérdida, voy subiendo a que la persona, repito, ya no va a estar. Voy aceptando la pérdida, no significa que esta etapa de aceptación es la que puede durar mucho tiempo, según, o sea, digo, puedo llegar, todo este proceso de aceptación me puede llevar hasta 2 años en la pérdida de un hijo, ¿no? Que la mamá realmente acepte que su hijo ya no va a estar, ¿no? Pero por lo regular, en una relación de pareja o en una pérdida de un familiar, normalmente, si no son los hijos, es 1 año. O sea, tú en 1 año ya tienes que aceptar la pérdida. Ya si lo vives y lo procesas de forma adecuada de 10 meses a 1 año, tú ya aceptas la pérdida de tu familiar, o de tu relación de pareja, o de tu trabajo, o lo que sea.
Y y entonces ya vas viendo como esas etapas de nostalgia, ya es cuando, ¿te acuerdas cuando vivimos esto? O sea, ya va una situación así ya más no tanto de sufrimiento, sino más de nostalgia. Ujú. Las visitas, cuando una persona procesa su duelo normal, regularmente va una vez por semana al panteón. Una vez por semana, es por lo regular. Ir una vez por semana es algo normal, ¿no? Entonces vas una vez por semana, y después ya cuando comienza esta etapa de la aceptación, ya tus visitas comienzan a separarse y entonces ya vas el día del padre, el día de la madre, el día del cumpleaños que tenía en vida la persona, o sea, como el día de muertos, ya vas como en fechas, específicas o importantes para la persona, entonces ya comienza a disminuir porque ya estás aceptando que la persona está ahí. ¿Sí me explico? Entonces ya esas visitas comienzan a disminuirse. Por eso, cuando es yo a esta señora la envié al cementerio, le dije, tienes que ir una vez por semana mínimo. Si quieres ir diario, puedes ir diario. Es normal, no es normal después de tanto tiempo. Pero es normal al mes, o sea, su hijo acaba de fallecer hace un mes y como una muerte inesperada en un accidente, entonces totalmente normal que ella, es más, es lo adecuado, que ella se enfrente a una realidad, porque entre más se enfrente a esa realidad, más va a llegar la aceptación. Sí, Porque hay personas, perdóname, Eric, hay personas que también me han llegado después de muchos años que me dicen, yo nada más fui al cementerio el día que enterraron a la persona. Y ya nunca más volvieron a enfrentarse a esa realidad. Y después, obviamente, pues cómo vives una aceptación si no te enfrentas a una realidad, ¿no? Entonces, no porque me duele, pues te sigue doliendo tengo una chica que le sigue doliendo su papá después de 3 años, o sea, y dice, yo he ido 2 veces al panteón en 3 años. Entonces, hay que hacer todo esto, por eso es importante vivir y hacer las cosas, vivir estas etapas de manera normal, para llegar a esta etapa de aceptación. Sí, o sea, y es muy importante el tema de las emociones, porque hay algo que yo siempre digo, la felicidad, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué hacemos nosotros? Pues sonreímos, nos reímos, no sé, aplaudimos, cada quien la manifiesta diferente, pero la tristeza de igual forma la manifestamos diferente, pero se manifiesta con llanto, con nostalgia, con lágrimas, entonces es importante expresarlas. Claro. Lo que decías de la mamá que no la dejaban sus hijos ir al panteón porque se ponía mal, o sea, prácticamente la señora tenía que reprimir, o sea, las emociones. Y esto le estaba causando un trastorno muy fuerte de ansiedad. Sí, y combinado con la depresión, que es... Y por supuesto. Que es ya de cajón prácticamente, o sea, la pérdida de un familiar más un hijo. Fíjate que no voy a decir nombres, pero yo conozco una señora que perdió a un hijo hace poco. Ok. Y te imaginas lo difícil que ha de ser porque ella es psicóloga. Y me ha tocado verla, o sea, verla todavía con llanto, cosas así, de que, pues sí, con el aniversario de la muerte, sí es como que sí, todavía me toca ver que, pues, que se ponga mal, cosas así. Así es. Y sí, pero apenas es un año, ¿no? No, yo creo que ya unos 2, más o menos. Ok. Entonces, yo creo que sí me tocó verla en las peores etapas y pues cuando sucedió. Entonces, imagínate lo difícil que tiene que ser incluso siendo psicólogos. O sea, muchos piensan que un psicólogo que tiene un problema o algo, ya él solito lo va a saber cómo sobrellevarlo. Y hace poco tú me comentabas esto fuera de micrófonos, ¿cuál es el proceso para un psicólogo en cuanto tiene un problema o a dónde acude, todo eso? Pero bueno, dejamos un poquito aparte. Entonces ahora imaginemos una persona que no tiene sus conocimientos, que ni siquiera sabe que no sabe que está en una etapa de duelo. Entonces pues sí ha de ser muy, muy feo. Sí, y a veces fíjate que quien más lo puede sentir afectado en algunos momentos es el hombre, porque el hombre tiende a tener muchos problemas con la expresión de emociones. Entonces se hace fuerte y contiene mucha emoción. Entonces a veces los hombres pueden pasarla mal ante una pérdida, sobre todo de un hijo, ¿no?
me ha pasado ver, ¿no? Varios momentos. Y obviamente una pérdida de las más dolorosas, o sea, yo creo que la pérdida más dolorosa que puede haber es la muerte de un hijo en suicidio. Es realmente una situación desgarradora para la familia, para los padres, esto, Sí, ¿no? porque no dudo que ellos se empiecen a culpar. Por supuesto. Sí, de que... ¿Por qué no le puse más atención? ¿Por qué no lo escuché? Entonces es como vivir todo esto, no, o sea, es difícil aceptarlo porque implica mucha negación, entonces necesitas mucho trabajo de tanatología, ese tipo de duelos. Y para concluir, bueno, la persona ya pasó por la aceptación, ya aprendió, tuvo, yo creo que algún momento en que dijo, bueno, ya no está la persona, lo que comentabas hace rato de que tal vez Día de Muertos, por ejemplo, lo conmemoran, pero pues de una manera ya un poco más bonita, que pueden su altar, todo Exacto, eso. ya lo ves, ya no tan sufrido, sino como un homenaje. Sí, sí, un Algo homenaje, claramente. nostálgico, ¿no? De poner la foto, recordar y ya es como esa parte Sí, nostálgica que va a estar en todo momento, porque cada año que cumpla años esa persona importante en tu vida lo vas a recordar, sí, pero ya de esa forma nostálgica, ¿no? sí, ya lo Si no vemos es, como... la aceptación es olvidar a la persona, sino más bien es aceptar su ausencia. Ujú. Y recordarla yo creo que de una manera más positiva que Así es. en respecto a las otras etapas. Y pues sí, nos podemos fijar que en una etapa de duelo no solo comprende la pérdida de un familiar, o sea, también vemos que son cosas materiales o incluso a veces no materiales, sino intangibles como un trabajo. Así es. Ese tipo de cosas o, no sí, un objeto que queríamos mucho, ese tipo de situaciones, Eli. Así es, Eric. Pues bueno, con esto Al terminamos. final, después de la pérdida, viene el aprendizaje. ¿Qué aprendí de esto, no? Ujú, Entonces, este, y viene esa etapa de resiliencia donde me siento, ya con mayor fortaleza de haber vivido. Cuando se vive el duelo de manera normal, el tiempo que se tenga que vivir, pero es ujú. bien vivido, o sea, etapa por etapa, realmente, pues sí encontramos a personas muy fuertes emocionalmente, ¿no? O sea, ya no, sin culpas ni nada de eso, ¿no? Y sí, a veces, muchas veces también es importante vivirlo de manera espiritual, ¿no? También muchas cosas relacionadas a la muerte tienen que ver con la espiritualidad, independientemente de la religión que tú puedas tener, pero también va relacionada la muerte a la espiritualidad, ¿no? Entonces, sí que si nos vamos al cielo, que si no hay cielo en algunas religiones, pero que hay, o sea, todo esto de qué sigue después de la muerte, pues tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a veces también esa cuestión te puede facilitar un proceso de duelo adecuado. Sí, o como encontrar un apoyo, Ujú, un impulso también, un respaldo, sí, es muy importante también eso. Y ujú. más que nada respetarte, todo ese tipo de pues, creencias o procesos que tenga una persona. Así es. Gracias por tu conclusión, Eli. Pues bueno, con esto finalizamos el episodio número 4 de Invitados. Eli, ¿nos puedes decir dónde te podemos contactar? Sí, te dejo mi teléfono, es 4445-02-1646. Sí. Y en tu red social, me comentabas. Sí, en mi red social se llama la página en Facebook Leal Conmigo. Leal conmigo para que la sigan y no necesariamente por una etapa de duelo, pues ya sea por pues, cualquier tipo de situación Sí, que quieran venir emocional. a trabajar, ya no tanto a platicar. Aquí se viene a trabajar prácticamente nosotros y pues es importante siempre, siempre, siempre desde pequeños la salud mental. Y pues bueno, con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho, que hayamos, pues sí, que hayamos aprendido sobre todo. Y nos vemos.